Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en esta última semana del año litúrgico con las realidades que nos presenta Lucas hoy en el capítulo 21, versículos 20 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá una angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levanten y alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo, que venga a Él, el santificador, tercera persona de Dios unitrino, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso lo podemos invocar, digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Llénanos de tu gracia, de tu presencia y de la comprensión de la Sagrada Escritura. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Estamos en Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. Segunda lectura, tercera lectura, clara, pausada, todos los detalles, qué dice la idea principal, ideas secundarias, qué imágenes utiliza hoy Jesús, qué palabras les parecen fuertes, verbos, acciones, situaciones, qué nos llama la atención. Acuérdense siempre, después de terminar la lectura, recomponer mentalmente el texto, vamos guardándolo en la mente y en el corazón. Después de la lectura y después de recomponerlo en memoria, ¿qué queda? Hagamos ese ejercicio. ¿De qué habla hoy la palabra? ¿Dónde está Jesús? ¿A qué ciudad se refiere? Cuando vean qué. Y cuando eso pase, ¿qué recomendaciones da? Y después está hablando de una situación que va a pasar con Jerusalén y Israel, pero después termina hablando de cosas que pasarán al mundo, ¿qué va a pasar? Según las palabras de Jesús. Pero al final hay una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Iremos todos estos detalles. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando el discurso escatológico según San Lucas, es decir, lo que pasará al fin. Según una referencia a los apóstoles y algunos que estaban con Jesús que ven la grandeza del templo. Hemos venido por partes. Jesús ha venido siendo claro en los detalles que han pasado y que pasarán. Y la invitación a las actitudes ayer, por ejemplo, en cuanto a las persecuciones, tener la confianza que el Espíritu daría la palabra ante la persecución y cómo tendrían que estar siempre perseverantes y dar testimonio. Hoy se devuelve un poco a la primera alusión del templo y la primera parte nos habla de lo que va a pasar en el templo y en Jerusalén. Es algo histórico que se ha cumplido y ya hemos hablado algunas alusiones. Y esto que dice Jesús lo pueden ver aquellos que han leído a Flavio Josefo, que es historiador judío, que narra cómo fue la destrucción del templo en el año 70 por parte de Tito, hijo del emperador Vespasiano, y cómo entraron allí a fuerza, a sangre y fuego, y acabando las murallas y acabando el templo. Entonces Jesús les había hablado de esto. Y esto es que, dice Jesús, una clave: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. El otro día decíamos, anteayer decíamos, que cuando Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra, estos dirían: pero venga, es que el templo ha sido muy bello, vea,
apenas ya lo están casi que terminando. ¿Cuántos llevamos construyéndolo? Y semejante grandeza, esto es como inexpugnable, ¿cómo lo van a destruir? No vemos ejércitos. Pero Jesús después dice, sepan que cuando Jerusalén está sitiada, y efectivamente, decíamos, año 66 empezó otra revuelta judía de los celotes por quitar la dominación romana. Y empezaron y se encerraron en Jerusalén y empezó a sitiarla, la ciudad, como dice Jesús, la sitió Tito, hijo de Vespasiano, que Vespasiano era recién nombrado emperador, y con unas tácticas fue haciendo que la ciudad pues se viera encerrada. Ellos se sentían muy protegidos con las murallas, pero en unas tácticas militares empezó a dañar las murallas, empezó a entrar y una resistencia de distintos grupos de estos judíos radicales, empezó la hambruna porque les cercaron los alimentos, empezaron a morir a sangre y cadáveres y muertes y una situación durísima. Lo pueden comprobar en la historia, pueden leer, pueden mirar especiales, que estas palabras se cumplieron. Esta primera es una referencia histórica que da Jesús para la ciudad de Jerusalén. Sepan, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, su destrucción está cerca. Y entonces él dice, los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Judea es toda la región del sur, es una zona montañosa y a este lado tiene una zona desértica que termina en el Mar Muerto. Y entonces son expresiones de Jesús como huyan en el sentido de vendrá una situación histórica de daño a la ciudad. Y después dice, huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, salgan de la ciudad. Jerusalén fue arrasada. En otro momento, en el año 135, otra vez con otra fuerza, donde ya se le cambió el nombre y la llamaron Aelia Capitolina. Y después dice, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días, porque habrá una angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Un castigo para este pueblo, dice las palabras de Lucas que toma de Jesús. Claro, una embarazada y las mujeres en ese estado, pues el momento de persecución es como una situación para las que están en una situación de dar a luz y a la vida, y vendrán momentos de angustia. Se cumplieron, eso es un momento histórico, se cumplió. Es un castigo para este pueblo, dice Jesús. Nos dice Lucas que dijo Jesús. Acuérdense ustedes un pasaje de Mateo donde ya al final están en el juicio Pilatos, Jesús y el pueblo y los principales del pueblo. Pilato ha tratado de soltar a Jesús porque no ve ninguna culpa en él. Hay un momento en que Pilato ya no da más y dice, bueno, se lava las manos, que la sangre de este justo no se encuentre en mis manos. Y Mateo dice, ¿qué respondió el pueblo? Que se encuentre en las de nosotros y en las de nuestros hijos. Expresión muy fuerte, que se encuentre en las de nosotros y en las de nuestros hijos. Habíamos escuchado a Lucas en estos días que decía, Jerusalén, Jerusalén, llorando, que matas a los profetas y apedreas y matas a los que se te envían. No has sabido reconocer el tiempo de mi visita. Y vamos uniendo todos estos pasajes, y aquí hay una expresión que dice castigo para este pueblo. Ojo con esto. Esto no tiene que generar antisemitismo como se ha tenido en otra época, no. Aquí es una situación histórica donde el Cordero de Dios ha venido. Eso sí, hay un pueblo que lo rechazó. No vamos aquí pues a hacer juicios, pero sí bíblicamente vamos viendo cómo las palabras de Jesús se cumplen. Vamos viendo cómo esta Jerusalén, con su templo grande y hermoso, pasó esta gran ciudad. Los judíos tuvieron que salir de allí. Y dicen, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Tuvieron que huir. Aquel dicho del judío errante es, salieron de su Jerusalén, unos se refugiaron en Masada, que queda más al sur, que era otra fortaleza que había construido Herodes. Esa también cayó en el año 73, y los judíos huyeron y formaron las ramas de los sefarditas, los askenazitas y todo lo que ha sido la trayectoria de los judíos, que es un pueblo muy bendecido por Dios, que son gente maravillosa, que son gente que ha luchado y les ha tocado muy duro, y que tiene esta tragedia que ocurrió en aquel momento. Ahora han logrado regresar a su tierra.
después de 1948, y antes de 1948 el movimiento sionista iba apuntando a volver a su ciudad, a su pueblo, a la Palestina y sobre todo a Jerusalén, y volver a tomar lo que ha sido de ellos. Y ha venido pues toda la pelea con los que están allí, que son los árabes, y a esos otros signos de los tiempos. Otra vez ha vuelto a Jerusalén, pero ha sufrido, digamos, los embates en el tiempo de la historia. Un pueblo que ha estado en distintos lugares de Europa, ha llegado a América, de los distintos lugares, con las características que tienen: trabajadores buenos para los negocios, gente muy inteligente y que tienen mucha bendición porque Dios no se las ha quitado. Y eso perdóneme que me amplíe como en este contexto, mirando las palabras de Jesús. Han sufrido horrores con lo que pasó con toda la situación de los nazis y toda esta situación de las cámaras de gas y estas situaciones que vivieron con Hitler, horroroso, y el mundo casi que mirando esta tragedia, pues si ellos han podido volver después por un decreto de la ONU y han tenido esta tierra y la han luchado y han seguido esforzándose, pero no tienen el templo todavía, porque en el templo está la mezquita de Omar y está otra mezquita, en la explanada es dominio árabe, y ellos siguen anhelando aquel gran maravilloso templo. Jesús había llorado sobre Jerusalén, lágrimas. Jesús había predicho estas situaciones y hemos visto en la historia cómo se han ido cumpliendo. El segundo momento del relato nos sitúa ya a futuro. Después dice Jesús que serán hasta que los gentiles les llegue su hora. Les llegue su hora. Y vendrá otro tiempo del fin para el mundo entero, que Jesús lo ha predicho. Antes tendrá que pasar entonces terremotos, guerras, pandemias, hambrunas. Han pasado y pasarán. Solo Dios sabe cuándo vendrá, pero nosotros, ¿cuál es la actitud de esta palabra? No tener miedo, sino seguir esperando, confiados, perseverando, como hemos venido diciendo estos verbos. La perseverancia en el amor nos permitirá en esta generación no tener miedo y poder reconocer los signos de los tiempos y leerlos. Jesús utiliza aquí en una forma del género apocalíptico de unos recursos a unas imágenes muy fuertes que son también naturales: el miedo, angustia, el mar. Se le viene al mundo, las potencias del cielo temblarán, verán al Hijo del Hombre en una nube. Jesús describe su segunda venida con un momento fuerte y con características que tienen que ver con la naturaleza. Hay unos que han querido quitarle como el sentido que esto no va a pasar. Yo estoy seguro que han pasado cosas, situaciones naturales han pasado duras y podrán pasar y pasarán. Aquí lo que significa es el Hijo del Hombre, aquel pasaje de Daniel 7, capítulo 7, donde uno que vendrá y que se le dará la potestad de juzgar al mundo. Ya ha venido, Dios ha tomado la condición humana y ha levantado la dignidad del ser humano porque ha vencido la muerte en él. Pues él vendrá, y ya vendrá para darle definitivo poder a su reino, que ha venido creciendo y crecerá hasta su segunda venida. Entonces esta palabra termina con una esperanza muy bonita. Por eso termina diciendo: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levanten y alcen la cabeza, se acerca su liberación. O sea, todo esto tiene palabras muy fuertes, pero nos lleva a la esperanza. Hemos venido mirando cómo suceden cosas en la historia del hombre. Esto que decía de Israel, que ha sido un momento doloroso, han vuelto ya a su tierra. Vamos leyendo lo que pasa en estos tiempos con una esperanza cotidiana, con un saber que solo Dios sabrá cuándo será eso. El cuándo, el cómo y el dónde, más bien es todos los días con el corazón abierto para que cuando Él llegue tengamos esta esperanza. Se acerca la liberación. Ya nos liberó del pecado, pero vendrá el momento definitivo donde Dios será todo en todos y dará una fuerza para aquellos que han sabido aceptarlo y tendrán una resurrección total para la vida, porque ese es el momento en su segunda venida. Se acerca su liberación. Yo los invito a que terminemos esta parte de la meditación mirando este contexto histórico, donde Jesús ha dicho puntualmente unas cosas que ya pasaron y otras que todavía no. Nos ayuden entre este pasado y futuro tener un hoy delante de Dios en esperanza, en perseverancia, como lo hemos dicho ya, en alzar la cabeza y decir: yo quiero seguir creyendo en ti. Hacia el mundo, circunstancias, vengan situaciones naturales duras. Esta pandemia nos ha mostrado que hay cosas que parecían de películas de ficción y se han dado, y podrán pasar otras, pero quien cree y quien confía y quien espera
tienen la capacidad de ver más allá, tienen la capacidad de alzar la cabeza y decir, la liberación está cerca. Y en la misa le decimos a Jesús, Maránata, ven Señor Jesús, y lo esperamos. Y puede ser que no se termine el mundo, pero sí mi vida pasajera, este peregrinar, y yo tenga el corazón preparado, y haya vivido en esperanza, y haya creído en Él. Y entonces estas formas de hablar que dan un poco como de susto, pero aquel que cree no tiene ese pavor y no tiene ese temor, sino que todos los días está preparado para pasar la figura de este mundo en Dios, haber vivido y llegar a un momento donde Dios sea su eterno presente, que debe ser el que tengamos hoy. Pero a veces nos metemos tanto en las realidades del mundo que no sabemos que esto es caduco y esto pasa. Y esta semana hay temas repetitivos, pero hay que tratarlos para generar esperanza, para alzar la cabeza, para comprender que han pasado cosas y estamos viendo una situación dura que ojalá nos quite las escamas de los ojos a este mundo, esto de la pandemia, y nos ayude a ver que el sentido de la vida es más profundo. Que este mundo es caduco y que decíamos que nosotros manejamos el mundo y mis agendas y esto tiene que ser así, y hemos visto que cambió el ritmo de la vida en muchas cosas. Y ojalá sea para decir, bueno, es que el sentido de la vida es en Dios y solo en Él. Y Él vendrá, viene todos los días, pero Él vendrá, ya con todo su poder de Rey de Reyes y Señores de Señores, como lo veíamos el domingo, con toda su plenitud, pero lo ha aceptado en la vida. Aquel que se cierra a Dios puede vivir momentos duros, eso sí. El pueblo de Israel le ha tocado aprender en una historia fuerte, y Dios los ha seguido respaldando y tiene un montón de bendiciones, y ahora están en una situación donde haber podido llegar a su tierra, lo que sabemos pues lo que están pasando con los palestinos, pero están ahí y hay una promesa. Al final Israel vendrá al conocimiento de Jesús, y ese sí se quedará un signo para la segunda venida de Él. Pero ahorita nosotros nos levantamos, confiamos, esperamos, creemos, alzamos la cabeza porque se acerca la liberación. Le decimos al Señor Jesús, Maránata, ven Señor Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque esta palabra que nos clarifica, que nos abre el corazón, el entendimiento a lo que ha sido y a lo que vendrá, nos permite esperar en ti. Que todas estas situaciones que describes que han pasado ya para Israel, que siguen pasando con el mundo y que son llamados a estar atentos a tu segunda venida, nos ayuden a todos los días levantarnos y saber que tenemos este día, y por este día te agradecemos. Que cuando venga, Señor, sea que pasemos a tus manos, o sea que este mundo pase esta figura y vengas tú en gloria, en poder y majestad, podamos siempre estar preparados. Que tengamos el Espíritu para ir sabiendo cómo ir llenándonos de esta esperanza e ir confiando y alzando la cabeza, porque sabemos que se acerca la liberación. Ven, Señor Jesús, Maránata. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué generan en mí estas lecturas que tienen en toda esta forma, esta narración? ¿Será que soy de los que creo que mi vida no se va a acabar, que el mundo no se va a acabar? Espero en Dios, lo busco de todo corazón. Yo os invito para que parte de una contemplación que queda en la acción es, repitamos esta expresión: levanten la cabeza, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. ¿De qué le pedimos hoy a Jesús que nos libere? Para que cuando todos los días que Él llegue a nuestra vida, cada vez seamos más libres en Él, y cuando llegue el momento de nuestro pasar a sus manos, o venga, nos toque la venida de Él, podamos ser totalmente libres porque lo hemos seguido totalmente a Él. ¿A qué me mueve esta palabra? A cómo prepararme, a cómo seguir viviendo la esperanza. Los invito, si quieren mirar esa parte histórica, la pueden consultar sobre lo que pasó en el año 70 en Jerusalén y en Israel. Pero no para asustarse, para mirar que Jesús ha dicho situaciones que se han cumplido. Después los evangelistas que pasaron esta transmisión oral fueron constatando realidades que estaban descritas: la persecución, la diáspora total ya de Israel, los distintos tiempos históricos. Todo eso se constata para que digamos, para que miremos, y lo que estemos vivido nos ayuda a pensar que Jesús lo que ha dicho es un realismo en el amor para estar perseverantes en la espera de Él, y con una esperanza no de miedo ni de terror, sino por lo menos que nos mueva a la conversión, que podamos siempre estar dispuestos a encontrarnos con Él todos los días de la vida.
El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Coloquen sus comentarios ahí abajo. Dios les bendiga.